¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a proceder a dar inicio a esta conferencia. Es un honor para mí presentarles al doctor Nicolás Arrioja Landa Cosio, que tiene una amplia carrera profesional. Él desarrolló el primer videojuego de realidad virtual inmersa en Latinoamérica en 1997, conocido como B-Raptor, presentado por alias Wavefront and Silicon Graphics. Trabajó como desarrollador para el sistema Jaguar de Atari. También desarrolló el primer lenguaje de programación para realidad virtual en Latinoamérica. Ha sido catedrático en algunas de las universidades más importantes de México. Ha otorgado más de 55 conferencias relacionadas con el desarrollo de realidad virtual e inteligencia artificial en diversas universidades a lo largo de México. Ha recibido 21 reconocimientos por su labor como catedrático universitario. Tiene una patente relacionada con interfaces cinemáticas para videojuegos. Ha escrito 7 libros que se han vendido en 3 continentes relacionados con las gráficas de computadora, programación de computadoras, inteligencia artificial y robótica. Escribió un artículo sobre los mitos de los videojuegos publicado en España. Ha desarrollado proyectos relacionados con las gráficas computacionales para diferentes empresas y universidades en Europa y América. Colaboró con el proyecto Excalibur, un proyecto de inteligencia artificial en ambientes 3D, con apoyo de la Fundación Alemana de Investigación, el Centro Alemán de Investigaciones Multiplataforma. Su trabajo se presentó en la segunda conferencia de computadoras y videojuegos Hamamatsu, Japón, del 2000. Actualmente realiza investigación en inteligencia artificial y cuenta con un canal en YouTube, el cual se titula Nicosio Red, con más de 1500 videos sobre programación de computadoras a todos los niveles. El canal ha llevado conocimiento a más de 175,000 personas a nivel mundial. Ha ayudado a cientos de jóvenes universitarios a profesionalizarse en Machine Learning mediante el programa patrocinado por empresas industriales. Pues nada, un aplauso muy fuerte para él, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que se trata la inteligencia artificial. Vamos a tener una plática interesante, pero también antes de entrar a la plática me gustaría saber un poco acerca de ustedes. ¿En qué carreras están? ¿De qué carreras son? Industrial. No hay nadie de TICS, mecánicos, electrónicos, todos son industriales. Ok, perfecto. Entonces, para que contextualicemos fuertemente adentro de la parte industrial esta plática. Bueno, vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial para la industria. De hecho, la forma como vamos a tener la plática es primero hablando acerca de qué es inteligencia artificial, tener una idea de qué se trata, qué tipo de cosas resuelve. Posteriormente ya vamos a entrar hacia las aplicaciones que tiene en la industria y luego, bueno, pues les voy a platicar acerca de una de las tecnologías principales que tiene la inteligencia artificial en la industria, que es una tecnología que a mí me gusta mucho porque da muchísimos beneficios. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Me presento, aunque ya me presentaron, soy el doctor Nicolás Arrioja Landa Cosio. De hecho, bueno, ya leyeron ahí parte de mi currículum. Entonces, vamos de entrada al tema. Lo primero que tenemos que ver es este asunto de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿De qué se trata? Porque generalmente, bueno, tenemos esta idea de la inteligencia artificial que nos ha dado la ciencia ficción o que también nos da las películas de Hollywood, pero muchas veces es una idea errónea. Entonces tenemos que preguntarnos realmente qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo la puedo yo utilizar. Ustedes seguramente utilizan sus teléfonos inteligentes, tienen Netflix, compran en Amazon o en Mercado Libre y buscan en Google y todo eso. Bueno, pues todas esas actividades, de hecho, están relacionadas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tomando parte de una gran cantidad de actividades del ser humano. Cada vez que ustedes hacen una búsqueda en Google,
la inteligencia artificial está ahí. Cuando van a ver una película en Netflix y tienen sus recomendaciones, ahí se encuentra la inteligencia artificial. Cuando se van a poner un filtro, incluso en los filtros ya también hay inteligencia artificial. Y muchas veces tenemos inteligencia artificial en lugares en los que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, en los automóviles, todos esos sistemas de alerta temprana contra colisión también ya están basados en inteligencia artificial. No solamente es automatización, también ya tienen la parte de inteligencia artificial para trabajar muchísimo mejor. Bueno, la inteligencia artificial resulta un poco complicado de poderla definir porque es una tecnología que está avanzando muy rápido. Pero en términos muy generales podemos pensar que la inteligencia artificial lo que busca es que la máquina pueda llevar a cabo procesos que son similares a los que hace un ser humano. Por ejemplo, la parte de aprendizaje, la parte de tomar decisiones, de poder hacer generalizaciones y a partir de esas generalizaciones encontrar algún tipo de patrón. Entonces, en términos muy sencillos, eso es lo que busca la inteligencia artificial, que la computadora pueda empezar a tener procesos que nos recuerde la forma como el ser humano hace su raciocinio o toma sus decisiones y lleva a cabo el aprendizaje. De hecho, actualmente muchas de las tecnologías de inteligencia artificial, el público en general ya no lo considera como tal. Por ejemplo, por ahí de los años 80 del siglo pasado, inicios de este siglo, pues el reconocimiento de rostros era un área en la cual se consideraba fuertemente que era inteligencia artificial porque no era algo muy común, era algo muy futurista, pero actualmente ya tenemos el reconocimiento de rostros en prácticamente todas las aplicaciones y en nuestros teléfonos. Entonces ya vemos eso como si fuera algo que hacen comúnmente las computadoras. Y ese cambio de que antes se consideraba inteligencia artificial a algo que lo hace ya comúnmente la computadora, pues hace también que sea un poco complicado poder hacer una definición. Y así muchas cosas que en este momento van a ser tendencia o que son punta de lanza de tecnología en inteligencia artificial, quizá en 5 años sea algo tan común que ya nadie lo va a considerar inteligencia artificial como tal. ¿Qué es lo que busca la inteligencia artificial? Pues busca potencializar las capacidades humanas. No es un ente terrible que quiera apoderarse de la humanidad y esclavizarnos y destruirnos y todo eso como sucede en las películas de Hollywood o como sucede ahí también en internet en todas esas noticias sensacionalistas. Lo que busca es potencializar las capacidades humanas. Si vemos un poco de historia, podemos observar la primera revolución industrial, que seguramente ustedes han oído de ella, ya la han de haber estudiado. Y en esta revolución industrial empezó con los telares, entonces teníamos gente trabajando en los telares y posteriormente entró la máquina de vapor. Y la máquina de vapor sustituyó a las personas en los telares. Entonces, ¿qué es lo que hizo la primera revolución industrial? Fue potencializar el esfuerzo físico humano. Y en esta nueva revolución que tenemos, la inteligencia artificial lo que busca es potencializar las capacidades intelectuales del ser humano. No es algo que nos vaya a reemplazar, es algo que nos va a servir para potencializar nuestras capacidades a nivel intelectual. Así como el estetoscopio le permitió a los doctores escuchar mejor el corazón, porque antes usaban unos conos enormes o ponían la oreja directamente en el pecho. ¿Y qué es lo que hizo el estetoscopio? Potencializó el poder escuchar mejor el corazón. Así tenemos esto. Es una herramienta que nos ayuda a potencializar nuestras capacidades. También la vamos a utilizar cuando nosotros no sabemos cómo resolver directamente un problema. Y esta es una aplicación muy interesante, porque la máquina, al hacer su propio aprendizaje, va a encontrar una ruta para solucionar el problema. Entonces se está utilizando muchísimo en esos casos en los cuales no sabemos directamente cómo podemos llevar a cabo la solución y se crea una inteligencia artificial para poderlo hacer. Podemos utilizarla para llevar a cabo reconocimientos de patrones y un montonal de cosas más que resultan muy útiles. Y desde luego, pues lo podemos aplicar en todas las áreas. Prácticamente cualquier área del quehacer humano, ya ahí podemos colocar inteligencia artificial. No importa si es arte, economía, si es ingeniería, si es la parte de ciencias, medicina, educación, lo que ustedes piensen, se puede utilizar la inteligencia artificial para potencializar
esa área en particular. Ahora, la inteligencia artificial como tal no es solamente una tecnología. Realmente es un conjunto de varias tecnologías que podemos nosotros utilizar. Entonces, es un término que cubre muchísimas áreas. Dentro de la inteligencia artificial, bueno, pues vamos a tener los sistemas expertos, que fue una de las primeras formas en las cuales se intentó llevar a cabo todo esto. En los sistemas expertos nosotros tomamos reglas generadas por expertos humanos y entonces se hace una especie como de árbol de decisión sumamente grande y la máquina a través de esas reglas pues puede empezar a llevar a cabo algunos análisis o dar algunas recomendaciones. Es una de las primeras tecnologías. Luego tenemos la lógica difusa. Cuando nosotros trabajamos con lógica en las computadoras, usualmente pensamos en lógica booleana en términos de 0 o 1, verdadero o falso, pues la lógica difusa nos permite trabajar en términos más abstractos, como por ejemplo utilizar términos como un poco, mucho, más abajo. En lugar de decir baja 50 centímetros, podemos decir un poco más abajo, que es algo que hacemos usualmente los humanos. Entonces la computadora puede interpretar ese tipo de elementos y llevar a cabo operaciones lógicas con estos elementos difusos, que no son valores específicos o valores que damos de manera concreta. Es un área muy interesante. La lógica difusa tuvo un crecimiento fuerte en los años 90 del siglo pasado. Se empezó a utilizar mucho en las cámaras con el famoso autofocus. Los primeros sistemas de enfoque automático de las cámaras utilizaban lógica difusa. También incluso algunas lavadoras todavía utilizan lógica difusa para dar el mejor ciclo de lavado y las mejores características. Y aún así se sigue utilizando. Tenemos también los algoritmos genéticos, un área sumamente interesante y que para ustedes puede resultar muy útil. Los algoritmos genéticos utilizan la teoría de la evolución de Darwin, pero colocada en la computadora, de tal manera que tenemos una serie de soluciones básicas que obviamente no van a ser tan buenas, pero luego se mezclan esas soluciones como si se estuvieran reproduciendo y surgen nuevas soluciones a partir de ellas que obviamente van siendo más cercanas a la solución óptima y así sucesivamente, como si fuera un proceso evolutivo en el cual la adaptación es qué tan cercano nosotros estamos a la solución del problema. Y actualmente se está utilizando muchísimo para la parte de diseño industrial. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Lo que se habla mucho de inteligencia artificial en estos momentos es la parte de Machine Learning. Y Machine Learning utiliza varias tecnologías a su vez. Nos va a servir para resolver una gran cantidad de problemas. Y es donde entra ya la parte de aprendizaje en la computadora. Es decir, que la computadora va a ir aprendiendo de acuerdo a la experiencia, a la información, a los datos que nosotros le estamos dando. Tenemos dos tipos de Machine Learning. El Machine Learning clásico, y ahora tenemos la parte de redes neuronales que incluye también la parte del famoso Deep Learning. En lugar de utilizar algoritmos fijos como sucede en el Machine Learning clásico, en Deep Learning vamos a utilizar redes neuronales, que son simplemente modelos matemáticos que intentan hacer un modelo de la neurona biológica y de esa manera poder producir el proceso de aprendizaje. Junto con todas estas tecnologías, bueno, pues lo podemos colocar también con el procesamiento del lenguaje natural, la parte de robótica, que es muy interesante, el unir la inteligencia artificial con los robots para no utilizar el robot en la clásica automatización que siempre repite el mismo proceso programado constantemente, sino que sea adaptable a lo que está sucediendo en su entorno para llevar a cabo la solución. También los famosos cobots que trabajan ya en unión con los humanos y desde luego la parte de visión por computadora, donde la computadora aprende a interpretar lo que está viendo y llevar a cabo algún tipo de solución o algún tipo de proceso dependiendo de lo que se esté presentando. Entonces podemos ver que es un área que realmente tiene muchas subespecialidades a la vez. Ahora, ¿qué tipos de problema va a resolver? Tenemos tres tipos de problemas básicos y luego posteriormente han ido surgiendo nuevas soluciones hacia problemáticas específicas. En primer lugar tenemos los famosos problemas de regresión. Los problemas de regresión nos sirven cuando nosotros queremos que la máquina pueda llevar a cabo predicciones sobre cosas que nos den valores continuos, valores numéricos. Por ejemplo,
podemos tener el caso en el cual estamos diseñando un nuevo motor y queremos conocer a futuro cuáles van a ser las emisiones de ese motor, pero todavía no lo hemos construido. Pero tenemos información de motores que sí han sido construidos, en los cuales, bueno, podremos saber el radio que tienen los pistones, el volumen de desplazamiento, un montonal de características, y tenemos mucha información de eso. Entonces la máquina aprende sobre esas características y luego le decimos, mi motor, el que todavía no construyo, va a tener tal desplazamiento, tal volumen, tal radio en los pistones, el metal va a ser de esta característica, cosas por el estilo. Y entonces a través de la regresión, el sistema me va a decir, ok, tus emisiones de dióxido de carbono van a ser tales. Entonces estamos teniendo un problema de regresión. Estamos haciendo una predicción de un valor numérico. Esto se utiliza muchísimo y es de gran utilidad, sobre todo en el área de industrial, cuando tengan que hacer este tipo de predicciones. Sé que en estadística se ve regresión y ahí se ven muchos modelos de regresión, pero hay modelos ya mucho más avanzados que brincan más allá de la estadística y que resultan muy útiles, sobre todo para resolver aquellos problemas que la estadística sencilla no nos puede resolver directamente. Entonces es un área muy interesante. Luego tenemos la parte de clasificación. Aquí la vamos a utilizar para que la máquina también nos diga esto pertenece a tal o cual cosa, es decir, hace una clasificación entre los diferentes elementos que tenemos. Se utiliza mucho dentro del entorno de la industria, por ejemplo, para control de calidad. Entonces, el control de calidad simplemente es un problema de clasificación. La pieza pasa o no pasa control de calidad. Cumple con las normas, cumple con las dimensiones, cumple con los acabados o no lo cumple. Entonces es un problema de clasificación. Y eso es básicamente de lo que se tratan los problemas de clasificación. En medicina se utiliza muchísimo para diagnósticos médicos, igual tiene enfermedad, no tiene enfermedad, tiene probabilidad de enfermedad, es tanto, cosas por el estilo. Entonces es un área muy útil, sobre todo cuando la mezclamos junto con otras tecnologías como la parte de visión por computadora. Después tenemos la parte de clustering. Aquí vamos a dejar que la máquina por sí misma aprenda los patrones en la información que nosotros tenemos. No le vamos a dar un ejemplo de esto está bien, esto está mal, sino que ella misma, a través de la información que nosotros le vamos dando, va encontrando los patrones. Se utiliza principalmente en la segmentación de mercado para que nosotros podamos saber cuáles son las características que tienen nuestros clientes y de esa manera poder darles un mejor servicio y también, bueno, poder ofrecer ventas personalizadas y cosas por el estilo. Dentro de la parte de industria, el clustering se está utilizando mucho para una tecnología que tiene que ver con el mantenimiento predictivo, que vamos a hablar un poco más adelante de ella. En este caso, la misma máquina empieza a aprender del comportamiento, por ejemplo, de una prensa, y entonces, a través de eso, sabe cuándo algo mal puede ocurrir con ese equipo y qué parte de ese equipo va a tener el problema. Entonces, el clustering nos va a permitir llevar a cabo todo eso, sobre todo si no tenemos antes ejemplos previos. Y actualmente, una parte muy importante es lo de encontrar relaciones. Para que encuentre relaciones entre lo que está sucediendo. Como cuando estamos utilizando Netflix, si vemos un género de película en particular o vemos algunos actores en particular, pues empieza a encontrar esas relaciones en el comportamiento que nosotros tenemos y a través de eso puede llevar a cabo las recomendaciones que vayamos a ver en la pantalla. Entonces, la búsqueda también de relaciones es algo muy útil. Se puede utilizar la parte de las relaciones también dentro de las cadenas de suministro para poder detectar cuáles son los puntos débiles de la cadena de suministro y poder llevar a cabo una acción sobre ello. Encontrar esos puntos, no solamente en cadena de suministro, sino también en la parte de producción, donde una falla podría resultar catastrófica. Y lo mejor de esto es que la máquina va aprendiendo sobre la marcha, porque sabemos que las cosas no son estáticas. Entonces nosotros podríamos hacer un análisis inicial de riesgo,
Pero desde luego conforme va avanzando el proceso ya en la vida real, puede haber cambios en las variables y la máquina puede llevar a cabo esos ajustes que nosotros como humanos quizá pasemos desapercibidos. Entonces también esto de buscar las relaciones entre lo que está sucediendo es una parte que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿cómo va a funcionar la inteligencia artificial? ¿Cómo es diferente de las técnicas tradicionales de programación? Si ustedes han tomado algún curso de programación o saben programar, bueno, pues van a ver que la técnica tradicional de programación es muy parecido a llevar a cabo la creación de una receta. Vamos a tener ingredientes, vamos a tener la receta, que la receta nos dice simplemente estos son los pasos que debes de seguir en este orden y de esta manera, y si seguimos la receta adecuadamente, pues el resultado va a ser aquello que deseamos comernos. Entonces, cuando programamos de forma tradicional, vamos a tener datos que son nuestros ingredientes, vamos a tener un algoritmo que es la receta y obviamente si seguimos ese algoritmo al pie de la letra, pues vamos a tener el resultado que es el programa que nos va a estar dando aquello que estamos buscando. Esa es la forma tradicional. Aquí nosotros sabemos cuáles son los pasos para resolver el problema. Ok, perfecto, entonces lo hacemos de esta manera y tenemos el resultado que estamos esperando. Pero la técnica de programación en inteligencia artificial es totalmente diferente, porque nosotros no le vamos a decir a la máquina de forma explícita qué es lo que tiene que hacer. No le vamos a decir, sigue este y este y este y este paso. Eso no sucede. Se trabaja de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la máquina va a tener estas capacidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar muchos ejemplos en los cuales tenemos ingredientes y tenemos lo que surge a partir de esos ingredientes, pero no le vamos a dar la receta. La receta la va a sacar la máquina por sí misma. La receta la aprende, la máquina la deduce a partir de todos los ejemplos que nosotros le estemos dando. Ahí es donde viene el cambio de paradigma entre la programación tradicional y la inteligencia artificial. Entonces, simplemente le doy ingredientes y el platillo que surge a partir de ellos, y la receta, pues la receta no la damos nosotros, la receta la descubre la máquina en su proceso de aprendizaje, y esa receta que descubre la máquina es lo que nosotros llamamos modelo. Y a partir de ese modelo ya podemos empezar a trabajar. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo uso de la inteligencia artificial, vamos a tener diferentes tipos de algoritmos. Vamos a tener algoritmos de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, semisupervisado y reforzado. Sé que esto suena medio extraño, pero realmente es muy sencillo. Cuando nosotros hacemos uso de aprendizaje supervisado, no es de que estemos diciéndole a la máquina qué es lo que tiene que hacer o que estemos observando la máquina, no supervisamos a la máquina. Esto se refiere a que vamos a dar ejemplos de datos de entrada junto con datos de salida, como lo que vimos en la parte de los pasteles. Yo te doy los ingredientes y te muestro cuál es el resultado, pero no te digo cómo es la receta, pero le estoy dando el ejemplo de las entradas y de las salidas. Por eso le decimos aprendizaje supervisado. Esto es muy útil cuando nosotros tenemos ese tipo de información, sobre todo si tenemos bitácoras de producción, todo este tipo de cosas. Bueno, pues podemos aprovechar eso para enseñarle a la máquina. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado. En este caso, yo no tengo ejemplos de cuáles son los resultados. Únicamente tengo yo los datos y entonces la máquina por sí misma va a ir encontrando los patrones. Por ejemplo, el clustering es un ejemplo clásico de aprendizaje no supervisado. Simplemente tengo datos, 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 no sé qué es lo que vaya a haber ahí y la máquina por sí misma empieza a encontrar esos patrones que están ahí adentro. Tenemos el aprendizaje semisupervisado, cuando yo tengo una cantidad de ejemplos con el resultado correspondiente y una gran cantidad de ejemplos que no tienen el resultado correspondiente. Entonces es una especie de mezcla entre las dos y de esa manera también se lleva a cabo el aprendizaje. Y por último, que quizás sea el más interesante, es el aprendizaje reforzado.
En este caso, la máquina empieza a aprender por sí misma a través de la experimentación con el medio ambiente. Esto se utiliza muchísimo, digamos, para resolver esos problemas en los cuales no tenemos idea de cómo llevar a cabo la solución. Entonces se tiene la máquina da una solución, esa solución se checa contra el medio ambiente, si es una solución acertada, entonces la máquina recibe una recompensa. Si no es una solución acertada, entonces la máquina recibe una recompensa negativa. Aquí no hablamos de castigo, sino de recompensa negativa. A partir de eso, poco a poco va aprendiendo qué tipo de acciones resultan buenas y qué tipo de acciones resultan negativas. Y con eso aprende y cada vez se va haciendo mejor y mejor y mejor y mejor hasta lograr ya dar unas soluciones que sean muy útiles para nosotros. Muchas de las redes neuronales utilizan la parte de aprendizaje reforzado y se ha utilizado para tener éxito en una gran cantidad de áreas. Obviamente se empezó con la parte de los juegos como el ajedrez, el Go y todo eso para tener computadoras que pudieran vencer al ser humano en esas áreas, aprendiendo a partir de partidas y de sus propios errores y de sus propios aciertos. Pero actualmente se está utilizando para que podamos nosotros encontrar nuevos medicamentos, lo cual resulta muy útil para que podamos explicar algunas cosas de física, por ejemplo de física cuántica, que resulta difícil de poder entender qué es lo que está haciendo, o incluso también de la parte de matemáticas. Tiene muchísimas aplicaciones el aprendizaje reforzado. Ok, esto fue un súper recorrido así rápido para dar el contexto de qué es la inteligencia artificial y que sea fácil que podamos entrar hacia el tema. Ahora sí, vamos a dirigirnos a lo que nos interesa el día de hoy, que es la inteligencia artificial para la industria. Ya dejarlo en este término de la industria. Bueno, la inteligencia artificial es muy importante para la competitividad de las empresas. De hecho, es un factor clave. Ya el 62% de los empresarios están pensando en utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ayuda en muchísimas áreas. Nos ayuda a reducir costos, nos ayuda a mejorar la calidad, a reducir los riesgos, a poder enfrentar problemas en las cadenas de suministro, a predecir cosas que pueden suceder mal. También nos está ayudando en la innovación, a detectar de forma temprana cambios en el mercado y de esa manera poder ser más innovadores. Entonces, es un área que es muy importante. Y obviamente países muy industrializados como China, pues toman a la inteligencia artificial muy en serio. Y eso les está permitiendo ser mucho más competitivos que países que no lo están haciendo. Actualmente China está invirtiendo 150,000 millones de dólares simplemente para el desarrollo de inteligencia artificial y para que se pueda aplicar en sus industrias. Entonces, si nosotros no hacemos uso de estas tecnologías, nos vamos a quedar atrás. Porque ¿cómo vamos a poder competir contra alguien que tenga, por ejemplo, un 20% menos consumo de energía, o que quizá tenga un 5% de menor cantidad de problemas en su producción, o que digamos también conozca mejor a sus clientes y tenga una relación mucho más personalizada con los clientes? Entonces, si no le entramos a estas tecnologías, pues vamos a tener una gran cantidad de problemas para poder ser competitivos. Vamos a poder seguir, desde luego, produciendo y todo eso, pero competitivos a nivel internacional vamos a tener muchos problemas. Por eso es muy importante. Creo que se brincó, le oprimí al mouse y se brincó la... Ok, y clic aquí también para que pueda manejar, por favor. Ok, gracias. Entonces, la pregunta realmente no es cuándo, porque cuándo es hace 5 años. La pregunta es cómo le vamos a entrar. Realmente ya la inteligencia artificial tiene que estar en la industria forzosamente para que podamos continuar siendo competitivos. Entonces, ¿cómo es que le vamos a entrar a esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que ver a la inteligencia artificial en todos los ámbitos
dentro de la industria. Muchos piensan en la inteligencia artificial solamente en la parte digital, solamente en la parte de la computadora, pero realmente la inteligencia artificial entra también en la parte física. De hecho, he visto que tiene algunas conferencias de Industria 4.0. Bueno, pues uno de los pilares de la Industria 4.0 es precisamente la inteligencia artificial y es el cambio de Industria 3.0 a 4.0, donde tenemos la automatización de repetir a una automatización inteligente. Entonces, es uno de los pilares de Industria 4.0. Entonces tenemos que ver que no solamente lo que ocurre en la máquina, sino también lo que ocurre en el mundo físico adentro de la industria. Bueno, todas las partes de la empresa se pueden beneficiar, puede ser producción, puede ser la parte de inventarios, puede ser la parte de ventas, la parte de marketing, la parte de RH, todas las áreas de la industria se pueden beneficiar de la inteligencia artificial, no es exclusivamente de algunas secciones. Entonces, lo importante es que nosotros podamos unir esas operaciones entre el mundo virtual y el mundo real para que esto se logre. ¿Quiénes lo están haciendo? Bueno, pues empresas muy importantes. Por ejemplo, Amazon ha invertido $775 millones en inteligencia artificial, en sus laboratorios de inteligencia artificial. J.B. Hunt, 500 millones, Boeing, 81 millones y Bosch, 300 millones. Y Bosch es un caso muy interesante de esto, porque Bosch está buscando que para el 2030, cuando menos el 80% de todas sus operaciones tengan que ver con inteligencia artificial. Y no nos referimos a la parte de manufactura exclusivamente, sino de todas las operaciones. La parte de marketing, la parte de los envíos, la parte de adquisición de los insumos para producir. Eso es lo que ellos buscan. Y acaban de crear hace unos 3 años un laboratorio muy importante en el cual invirtieron $300 millones. Entonces, esto nos está hablando de la importancia que tiene este tipo de tecnología para las empresas. No es simplemente una moda, no es simplemente otra burbuja de internet que en 2 años va a explotar y ya nos olvidamos de ella. Simplemente es una tecnología que realmente ya se está incorporando adentro de todas las áreas productivas. Entonces es muy importante. Por ejemplo, Liquid Robotics lo está utilizando para crear barcos que se controlen exclusivamente a partir de inteligencia artificial, así como los vehículos autónomos de Tesla, nada más que en barcos de envío, para hacer mucho más eficiente el envío de todos los productos y mercancías a través de los océanos. Entonces, bueno, hay muchísimas áreas en las cuales se puede aplicar todo esto. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial en la industria? Bueno, pues obviamente es todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que se relacionan con las actividades que vamos a llevar a cabo de la industria. Y tenemos 3 puntos muy importantes, que es la parte de monitorear, optimizar y control. Dentro de la industria son como que los 3 puntos esenciales que nosotros vamos a tener en el uso de la inteligencia artificial. Aquí podemos ver en este diagramita dónde puede impactar la inteligencia artificial adentro de la industria. En las operaciones físicas tenemos la parte de logística, administración de activos, mantenimiento, producción, la parte de ensamble, la parte también de insumos, las instalaciones. Dentro de los sistemas físicos, en los envíos, sensores en los dispositivos, sensores en las máquinas que vamos a tener adentro de la planta. Desde luego también la parte de máquinas herramientas, los robots industriales, la línea de producción, la infraestructura. Entonces podemos impactar y dar valor en todas estas áreas o incluso en muchas más que ustedes pueden llegar a tener en un momento dado ya cuando estén en la vida práctica. Desde luego, todo esto suena muy bien, pero como todas las áreas vamos a tener desafíos. Y la inteligencia artificial en la industria tiene desafíos específicos. Y no es que sea extremadamente complicado, sino que tenemos que tener un conocimiento acerca de qué es lo que nos vamos a enfrentar a poderlo hacer.
Ahora, por su relación con los sistemas físicos, pues el obtener los datos puede complicarse un poquito más que aquellos sistemas que únicamente corren en la computadora. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer uso del Internet de las cosas, para que aquellos sensores que nosotros tenemos en las máquinas nos manden la información para que sea procesado por la inteligencia artificial. Entonces, como que tenemos algunos pasos extra que hay que cubrir para poder lograr esto. Y aquí también la inteligencia artificial se empieza a unir con otras tecnologías para tener resultados útiles. La parte del Internet de las cosas, la parte de la nube. Entonces, bueno, empezamos a tener una unión de varias tecnologías para lograr esto. Obviamente necesitamos mayor conocimiento en el área, porque tenemos que conocer muy bien la máquina, tenemos que conocer muy bien el proceso para poder incorporar a la inteligencia artificial en ese caso en particular. Los modelos pueden ser más complicados de desarrollar debido a esto, de que estamos interactuando con el entorno digital y con el entorno físico, entonces se vuelven un poco más complicados de desarrollar que los meramente digitales. Obviamente el testeo también nos puede llevar algo más de tiempo, sobre todo si estamos trabajando con maquinaria. Entonces, bueno, son puntos que hay que tomar en cuenta. Y también los costos relacionados con fallas pueden ser mayores, por lo que hay que tener muchísimo más cuidado en la etapa de desarrollo y en la etapa de testing. Porque un error, digamos en Netflix, que les recomiende una película de Omar Chaparro, pues bueno, no es un error grave, pero un error, digamos, en la industria donde no detecte correctamente lo que tiene que hacer la máquina, pues obviamente es un error grave, es un error costoso. Entonces, bueno, aquí tenemos que tener muchísimo más cuidado con relación a esto. Dentro de los retos tenemos la parte de adquisición y almacenamiento de datos. ¿Por qué? Porque el flujo de información es enorme. Si nosotros tenemos un sensor en una máquina herramienta, pues la frecuencia de sensado que nosotros vamos a tener va a ser muy alta. Entonces tenemos una gran cantidad de datos que van pasando y que tenemos que transmitir para que vayan a ser procesados. Entonces la adquisición y el almacenamiento es uno de los retos que tenemos y desde luego tenemos que entrenar a la máquina en diferentes condiciones. Porque si la entrenamos en las condiciones óptimas, bueno, pues va a estar muy bonito. Pero digamos, si yo tengo una prensa hidráulica y esta prensa la pongo yo, digamos, en Alemania, y ese mismo modelo de prensa lo pongo en Sonora, pues obviamente las condiciones ambientales son diferentes. Entonces tenemos que entrenar bajo diferentes condiciones para que esto funcione correctamente. Simplemente la forma como se va a comportar el aceite en Sonora y cómo se va a comportar en Alemania, ya eso es un cambio importante en el desempeño de la máquina. Entonces son muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero los resultados realmente son bastante buenos. También podemos utilizar los digital twins, los gemelos digitales, para llevar a cabo la parte del entrenamiento. Aquí se construye la maquinaria adentro de un entorno de realidad virtual, puede ser el Omniverse de NVIDIA, puede ser adentro de Unity, cualquiera de estas herramientas, y entonces utilizamos el mundo digital para llevar a cabo simulaciones y acelerar la parte del entrenamiento. Es una técnica que se utiliza mucho y ya posteriormente simplemente se refuerza con entrenamiento en la parte del mundo real. Entonces, si tenemos tantos retos, ¿por qué utilizarla en la industria? Esa es una pregunta, o sea, si realmente es más complicado que hacerlo simplemente digital, ¿por qué utilizarlo en la industria? Y bueno, la respuesta es otra vez la competencia, porque ya no estamos en un mundo en el cual competimos de forma local, estamos compitiendo de forma global. Entonces, eso es algo que también tienen que tener muy presente. Ya no competimos con la industria que se encuentra, no sé, en el mismo estado o 2 estados más al norte. Estamos compitiendo con industria que se va a encontrar en Alemania, que se encuentra en Estados Unidos, en China, en diferentes partes. Entonces tenemos que ser competitivos en todos los niveles para eso. Y además, bueno, pues va a ser un mecanismo para que podamos ser más eficientes, podamos reducir costos y también encontrar nuevos modelos de negocios, nuevas formas de hacer negocio. Y aquí, bueno, pues nos unimos un poco con la plática que tuvieron
anteriormente, antes de esta, donde se veía precisamente eso, de innovar en las formas como llevar a cabo las cosas. Y la inteligencia artificial nos permite muchísimo de eso, nos permite llevar a cabo mucha innovación. Ahora, ¿qué ventajas tenemos? Vamos a tener mejor conocimiento de lo que sucede, porque nos va a permitir encontrar patrones que no vemos a simple vista. Y eso nos ayuda a tener una mejor toma de decisiones para las cosas que deseamos hacer. Y también, bueno, pues vamos a tener mayor eficiencia, vamos a tener mayor productividad, lo cual es muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Pues a través de las áreas que les comentaba, la parte de monitoreo, optimización y la parte de control. Son las tres áreas principales de cómo vamos a estarlo incorporando. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de monitoreo que tiene que ver con el control de calidad. Entonces vamos a unir la visión por computadora junto con los problemas de clasificación para poder llevar a cabo control de calidad. Simplemente le enseñamos a la máquina ejemplos de qué es erróneo. Por ejemplo, aquí tenemos esta lámina en la cual se ha rayado o tiene perforaciones. Entonces va a aprender aquello que es erróneo, va a aprender aquello que es correcto y va a poder clasificar posteriormente los productos que nosotros vayamos sacando. Y de esa manera detectar errores o problemas en la calidad muchísimo más rápido y muchísimo más fácilmente que lo que hacen los humanos. De hecho, Audi en Alemania ya está utilizando visión por computadora para el acabado de los vehículos, porque la máquina es mucho más precisa que el ojo humano para detectar imperfecciones en el acabado de la pintura y en una gran cantidad de cosas. Entonces, es un área muy, muy interesante la parte de poder monitorear el control de calidad. Esta es una aplicación muy padre. Tenemos clasificación y tenemos visión por computadora. Ahora, también podemos utilizar la visión por computadora para la seguridad. Por ejemplo, aquí la máquina está reconociendo lugares donde es seguro que estén los trabajadores, lugares donde no es seguro. Podemos llevar a cabo un reconocimiento de si tiene todas las reglas de seguridad, si está utilizando el casco, si está utilizando los gogles, si está utilizando guantes. Todo eso lo detecta la máquina. Entonces tenemos simplemente cámaras en la planta y esas cámaras a través de la inteligencia artificial mandan la señal de alerta y no tenemos que tener un inspector que dé rondas para ver si los empleados están cumpliendo con las normas de seguridad. También podemos ver si se encuentran en ciertas regiones donde hay riesgo o regiones donde debe de ser, si es la cantidad de personas que tienen, podemos monitorear cuáles son los movimientos, dónde van y todo este tipo de cosas. Entonces, la seguridad es un área muy, muy importante dentro de la industria que se puede beneficiar de este tipo de tecnologías. También en la parte de optimización está el diseño de la planta. Como tal, hay muchas herramientas que nos permiten diseñar la planta y probarlo. Por ejemplo, este es un caso de Siemens que utiliza el Omniverse de NVIDIA, en el cual se crea la planta en realidad virtual y, bueno, se puede ir simulando el proceso para ver qué tan bien está funcionando todo. Pero ¿dónde entraría entonces la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial puede llevar a cabo búsqueda para hacer optimización del proceso. Es decir, quizá nosotros pensamos que esa secuencia es la correcta, pero la máquina puede encontrar una secuencia que sea mucho mejor. Puede utilizar menor espacio del que nosotros pensamos que iba a utilizar y llevar a cabo todo esto. En este caso podemos utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo la parte de los algoritmos genéticos. Entonces digamos que le damos a la máquina 5 ejemplos de plantas iniciales. A partir de esas se hace un análisis de cuál va a ser la eficiencia de cada una de ellas y digamos tomamos las 2 más eficientes. Van a ser los padres de la siguiente generación. Entonces hacemos una mezcla de esas 2 y obtenemos otra vez 5 diseños diferentes creados a partir de mezclas de las anteriores. Y se ve la eficiencia y este proceso se repite, se repite, se repite hasta que logremos una eficiencia que sea óptima o lo suficientemente buena. Y muchas veces logramos tener eficiencias mejores de las que un ser humano puede lograr simplemente colocando en una simulación adentro de la computadora. Entonces es un área
también muy interesante y que está ayudando muchísimo. La parte de almacén e inventarios, esto lo utiliza mucho Amazon y todo este tipo de empresas. Entonces, el inventario, el manejo de inventario se puede automatizar y a través de la inteligencia artificial podemos colocar robots que cooperen con nosotros para encontrar rápidamente los productos y llevar a cabo el envío correspondiente. Pero la inteligencia artificial es adaptativa. Y esa es la parte importante, va más allá de la automatización. Si la inteligencia artificial empieza a aprender cuáles son los productos que se están vendiendo más en ese momento, entonces puede empezar a reorganizar el inventario para llevar a cabo el cambio de los productos a zonas en las cuales se tome menos tiempo poder acceder a ellos. Pero resulta que viene otra temporada, pasa la moda, y entonces la máquina otra vez detecta que hay cambios y vuelve a hacer ajustes en el layout interno del inventario de todo lo que nosotros estamos teniendo para volver a automatizar. Entonces, eso es algo muy padre, porque no es simplemente tener robots que siempre van a la misma posición y me traen el mismo producto, es que solito se va mejorando según va aprendiendo y según se va adaptando a los cambios en el ambiente que tenemos. Y esa es una de las ventajas principales que tenemos. Aquí, bueno, podemos ver otro tipo de robots que también están llevando a cabo estos procedimientos y son adaptativos. Es decir, que si por alguna razón nosotros no tenemos los elementos en la posición de siempre, bueno, pues se adapta y puede ir a la otra posición, encontrarlos y colocarlos como debe de ser. Aquí tenemos la parte de diseño de productos. Esto lo está utilizando Autodesk junto con Airbus, esta empresa que produce aviones. Y hace uso también de algoritmos genéticos junto con una técnica que se llama biomímesis, en la cual la máquina se inspira de las estructuras creadas por la naturaleza, como por ejemplo las redes de las arañas, o las estructuras que hacen las abejas o las hormigas, o incluso la forma como crecen los árboles, y a partir de esa inspiración empieza a crear sus propios diseños. Y Airbus ha sido, bueno, pues muy exitoso con eso, porque los diseños que ha creado la máquina resulta que son un 25% más ligeros y más resistentes que el mejor diseño que logró uno de sus ingenieros. Entonces, cuando ustedes vuelen en un Airbus próximamente, pues ya saben que parte de la estructura de ese avión fue diseñada por una inteligencia artificial. Entonces, bueno, vean, tenemos muchos usos y eso es parte también de la innovación que tenemos. Luego tenemos los robots inteligentes, los cobots, robots que no únicamente repiten como zombie lo que nosotros le hemos programado, sino que se adaptan a lo que está ahí. Entonces, cuando unimos ese robot junto con la inteligencia artificial, vamos a tener una gran capacidad de adaptación del robot y sobre todo nos va a mejorar muchísimo la seguridad. No sé si han visto, seguramente sí, estos robots KUKA. Entonces, cuando el KUKA está en plena velocidad haciendo lo suyo, pues obviamente es muy rápido. Y recibir un impacto de un KUKA, pues es algo que a nadie le gustaría, porque obviamente nos va a fracturar algo. Pero al colocarle inteligencia artificial al robot, el robot se adapta a lo que está sucediendo en su entorno y puede detectar cuando hay una persona y entonces evitar la colisión. O si por algún motivo, digamos, el producto no llegó en la posición exacta que necesitaba para tomarlo, puede adaptarse para girar y tomarlo aunque esté chueco y poder llevar a cabo su trabajo. Entonces nos permite generar muchísimas más cosas. Y algo muy interesante es la parte de colaboración entre el humano y el robot. Obviamente, cuando tenemos únicamente personal humano en producción, tenemos cierta velocidad. Cuando tenemos únicamente los robots tradicionales, vamos a tener mayor velocidad. Pero cuando unimos a los humanos con las máquinas al estilo de los cobots, estas máquinas colaboradoras, pues resulta que tenemos todavía más velocidad que los robots solos.
Entonces, este es un punto muy interesante, sobre todo porque hay mucho ese mito que nos dice que el robot reemplaza al ser humano y todo eso. Sí, en Industria 3.0 así sucede, pero en Industria 4.0, al tener el cobot, la unión del robot trabajador junto con el humano, tenemos todavía más productividad y es algo muy, muy interesante que hay que tomar en cuenta. Entonces, la industria 4.0 pues es lo que ya está y ya es lo que tenemos que estar trabajando. Incluso ya se habla de industria 5.0 y aquí tenemos una frase de Jeffrey Immelt que, bueno, trabajaba ahí en General Electric y dice, si te fuiste a dormir como una empresa industrial, te vas a levantar hoy como una empresa de software y analítica. Entonces, eso nos dice la importancia que tienen estas tecnologías, la inteligencia artificial y la ciencia de datos en el interior de la empresa y que tenemos que adoptarlas para que obviamente todo esto funcione de la mejor manera y podamos ser mucho más competitivos. Ahora les voy a platicar del mantenimiento predictivo porque es un área que a mí me gusta mucho adentro de la industria y les voy a contar un caso antes de entrar al tema como tal. Hace algunos años, antes de que sucediera todo esto de la pandemia, teníamos una empresa y esta empresa utiliza prensas hidráulicas de alto poder, pero estas prensas se fabrican en Alemania y se fabrican también en Rusia. Entonces, pues obviamente tiene la prensa, trabajan con ellas y resulta que la prensa tiene un problema con un émbolo. Y ese émbolo pues no se consigue en México, hay que traerlo desde Alemania o hay que traerlo desde Rusia. Y el traer el émbolo tarda 3 meses aproximadamente, más el tiempo que se tarda el personal en llevar a cabo el reemplazo. Entonces, imagínense para una industria tener una máquina que vale varios millones de pesos y que esté ahí detenida durante 4 meses. Pues es realmente una pérdida de dinero enorme. Es algo que pues muchas empresas incluso les puede costar la quiebra en algunos casos. Con el mantenimiento predictivo, nosotros tenemos un nuevo enfoque hacia la parte de mantenimiento. Usualmente tenemos en la industria planes de mantenimiento, tenemos entonces un calendario donde tenemos que ir checando qué máquina y a qué máquina le checamos qué cosa y qué se le cambia y todo eso. Pero el mantenimiento predictivo hace uso de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial aprenda cómo está funcionando la máquina y nos pueda dar alertas tempranas de fallos. Y no solamente de fallo, sino de qué cosa va a fallar. Y se ha logrado tener alertas hasta con 6 semanas de antelación. Entonces, imagínense si nos dice la máquina, en 6 semanas te va a fallar el émbolo, pues ya salvamos 1 mes y medio de detención de la producción. O nos puede decir, en 3 semanas va a fallar esto, se puede conseguir la pieza, se puede estar atento para el cambio, se pueden tomar medidas preventivas. Y por eso el mantenimiento predictivo es algo muy, muy importante adentro de la industria y que tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas ventajas. Entonces, nos va a servir para evitar, en primer lugar, mantenimientos excesivos, vamos a reducir los costos y vamos a reducir los tiempos de paro que tengamos en el equipo. Y eso gracias a la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo funciona? Necesitamos conocer el estado actual del equipo, necesita la máquina saber, aprender cómo es esa máquina, ese equipo trabajando correctamente, pero también necesita aprender cómo es ese equipo cuando trabaja de forma errónea para que pueda entonces llevar a cabo la detección de forma temprana. Para esto necesitamos colocar sensores que van a estar monitoreando en tiempo real, necesitamos utilizar el Internet de las cosas para hacer la comunicación entre los sensores del equipo y la parte de la inteligencia artificial y tener modelos predictivos para los datos. Y aquí vamos a utilizar esos modelos, ya sean modelos de regresión, de clasificación, incluso de clustering o también de relación para poder llevar a cabo la solución de todo esto. Entonces trabaja de la siguiente manera. Tenemos que tener un primer modelo inicial donde vamos a tener datos históricos, registros de mantenimiento. Con eso creamos un primer modelo. Posteriormente pasamos a esta etapa que es la importante, donde
Los sensores nos mandan datos, los analizamos y entonces la máquina decide si necesitamos atención o no. Si no necesitamos atención, bueno, no hay problema, seguimos recibiendo información. Si decide que sí necesitamos atención, entonces lanzamos la alerta, creamos la orden de trabajo. Obviamente el personal humano lleva a cabo el mantenimiento, la solución del problema. Y una vez que ya tenemos eso, se realiza el trabajo de mantenimiento, actualizamos el modelo. Es muy importante esto de actualizar el modelo para que la computadora siga teniendo un aprendizaje continuo de todas estas áreas. Se cierra la orden y el equipo sigue trabajando y este ciclo continúa y continúa y continúa y de esa manera es como se lleva a cabo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de los sensores. Los sensores nos van a dar una señal muy similar a todo esto. Ahí tenemos dos señales, una señal en rojo y una señal en verde. La señal en rojo obviamente es cuando la máquina tiene problema y la verde cuando la máquina está bien. Si nosotros observamos esa señal, pues no podemos decir si está trabajando bien o está trabajando mal la máquina. Entonces tenemos que hacer un proceso para poder distinguir las señales. Ese proceso va a ser muy sencillo, simplemente hacemos una transformada de Fourier a la señal que tenemos y vamos a encontrar ciertas frecuencias y ciertas amplitudes cuando la máquina funciona correctamente y cuando la máquina funciona erróneamente. Hasta ahí sería un mantenimiento que nosotros podemos detectar fácilmente con técnicas tradicionales. Pero si a esto le adicionamos la parte de la inteligencia artificial, la máquina va a aprender no solamente cuando está mal, sino también de qué cosa está mal. Porque pequeños cambios en vibraciones nos puede indicar un error en determinada parte de la máquina o en otra, o cambio de temperatura. Entonces empezamos a tomar un montonal de variables y gracias a todas esas variables, la máquina puede decidir que va a fallar en aproximadamente tanto tiempo y va a ser tal componente en particular. Entonces, esta información que nosotros podemos deducir fácilmente matemáticamente, al pasar el proceso de entrenamiento y aprendizaje, ya la máquina nos dice, va a suceder esto, va a suceder aquello, en tal o cual parte, y tienes tanto tiempo para poderlo solucionar. Y esto pues es muy útil para la empresa. Este es otro ejemplo con una técnica diferente en la cual nosotros tenemos pues información de varias máquinas similares. Es un ejemplo en el cual se utilizan las turbinas de los aviones. Y bueno, tenemos información de las turbinas y cuando las turbinas empiezan a tener problemas. Entonces, al conocer cómo se van comportando diferentes turbinas y unirla con la turbina que nosotros tenemos en ese avión en particular, podemos llevar a cabo una predicción del comportamiento y decidir el momento de fallo y saber cuántos números de vuelo tenemos antes de que esa turbina en particular falle. Entonces, utiliza la información de varias turbinas para llevar a cabo un aprendizaje, ve cómo se está comportando la turbina actual y con eso puede hacer la predicción y decirnos cuál es el tiempo que todavía nos queda de esa turbina antes de que necesite un mantenimiento en particular. Entonces, hay muchas técnicas con las cuales podemos llevar a cabo esto y realmente es algo muy útil. Y no solamente en términos de ahorrarnos costo, sino en este caso que estamos hablando de aviones, también puede ser en términos de salvar vidas. Entonces son áreas que ustedes pueden aprovechar dentro del contexto de la industria y que les puede servir muchísimo para una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, pues vamos ya hacia la finalización de esta plática. Los quiero invitar a mi canal, es Nicosio Red. Es un canal en YouTube. Si ustedes quieren aprender acerca de programación de computadoras, tengo más de 30 cursos de programación de computadoras en todos los niveles, desde lo más básico hasta cursos avanzados en C#, en Python. También hay algunos temas relacionados con videojuegos, con inteligencia artificial, incluso también un poquito de electrónica y de matemáticas. Entonces, bueno, los invito a que lo visiten y se unan, porque seguramente, bueno, van a encontrar algo de material que les resulte útil y que ustedes puedan trabajarlo. Muy bien, entonces vamos a preguntas y respuestas.
No sé si tengan alguna pregunta con relación a los temas que hemos visto. ¿Preguntas? Sí. ¿Puede pasar que en algún momento una máquina sea mejor que quien la hizo? O sea, que sea más inteligente que la persona a la que la realizó. Sí, de hecho ese es un tema muy, muy interesante, es una pregunta muy padre. La inteligencia artificial nosotros la tenemos clasificada de dos formas. Tenemos la inteligencia artificial suave y la inteligencia artificial dura. La inteligencia artificial suave es la que existe actualmente y es cuando creamos inteligencias artificiales para un propósito específico. Entonces, para ese propósito en específico sí puede llegar a ser más inteligente, incluso mucho más inteligente. Pero, digamos, si yo creo una inteligencia artificial para jugar ajedrez y que le gane a cualquier humano en ajedrez, es posible. Pero si esa yo la cambio de contexto y la pongo, por ejemplo, para clasificar tomates, para ver cuál está bien y cuál está mal, pues no va a servir absolutamente de nada. Esas son las inteligencias artificiales que existen, y existen, por decirlo así, solamente en su cajita y en su contexto. Y está la inteligencia artificial dura, que es la que sería como una inteligencia artificial general que puede aprender de cualquier cosa como los humanos. Aquí hay muchas teorizaciones. Algunos expertos dicen que sí es posible y que se va a lograr. Otros expertos dicen que teóricamente es posible, pero no hay garantía de que se logre. Y otros expertos dicen que nunca se va a lograr. Entonces, sí puede ser más inteligente que su creador, sí, pero para ese propósito en particular. En todas las áreas, las que existen, sería un no. Y si alguna vez va a haber esa inteligencia que pueda ser buena en todas las áreas como los humanos, pues la respuesta es que todavía no lo sabemos. Teóricamente, matemáticamente podría ser posible, pero no sabemos si se va a lograr o no. Sí, de nada. ¿Sí? ¿Cuándo deja de aprender una inteligencia? ¿Cuándo deja de aprender? Realmente eso lo decides tú. Hay inteligencias que simplemente las entrenamos con ciertos datos y a partir de ahí pueden empezar a trabajar. Hay inteligencias que utilizan un aprendizaje de tipo streaming, que conforme le van llegando nuevos datos a lo largo del tiempo, siguen aprendiendo y siguen aprendiendo y siguen aprendiendo y van mejorando. Entonces tú como desarrollador dices, para el propósito en particular que tengo, simplemente con estos datos que ya tengo actualmente, con eso lo entreno y entonces ahí deja de aprender y ya usamos el modelo. Y hay otras que les seguimos alimentando para irlas mejorando, mejorando y mejorando. Y muchas veces lo que se hace es que se utiliza el primer esquema, pasa cierto tiempo y luego se vuelve a reentrenar, pasa cierto tiempo y se vuelve a reentrenar. Pero básicamente nosotros decidimos cuando deja de aprender. Sí, adelante. ¿Cómo sería el mantenimiento a la inteligencia artificial? El mantenimiento a la inteligencia artificial se lleva a cabo a través de ciertas métricas que tiene. Digamos, en problemas de regresión tenemos algunas métricas como R cuadrada, por ejemplo, como el error cuadrado medio, una gran cantidad de métricas. Entonces, a través de esas métricas vamos viendo cómo va su comportamiento. Si ya una vez que está en producción esa inteligencia artificial, nosotros tenemos que seguir observando las métricas y si vemos que esas métricas empiezan a bajar con relación al comportamiento del mundo real, entonces eso significa que necesitamos ajustar esa inteligencia artificial, ya sea por medio de un proceso de reentrenamiento o un entrenamiento totalmente nuevo con mayor cantidad de datos o simplemente adicionar datos nuevos que han surgido para que vaya mejorando. Entonces es algo que hay que estar vigilando constantemente para que obviamente se mantenga en el óptimo. Porque muchas veces lo que entrenamos en laboratorio y el comportamiento en el mundo real, pues obviamente es diferente. Entonces necesitamos ir haciendo ajustes. Muy bien, de este lado, ¿alguien quiere preguntar? Sí, adelante. Doctor, una pregunta. Más bien, ¿sería tan amable de compartirnos 2 o 3 casos de éxito en México sobre inteligencia artificial? Sí, desde luego. Actualmente nosotros tenemos inteligencia artificial en determinadas áreas. Se empieza a utilizar en la parte industrial, sobre todo para la reducción de costos. Se ha utilizado para la reducción de costos, eso lo han hecho en Guadalajara,
de costos de energía eléctrica, porque la inteligencia artificial empieza a aprender cómo es el funcionamiento de la planta, qué máquinas están trabajando, qué máquinas están consumiendo electricidad, y optimiza el uso de las máquinas para bajar la tasa de consumo eléctrico. También se está utilizando en la parte de educación. Hay desarrollos de inteligencia artificial para aprender idiomas, pero no con una técnica tradicional de lección tras lección tras lección, sino utilizar la inteligencia artificial para adaptarse a lo que va aprendiendo el alumno. De hecho, un exalumno mío es el que desarrolló ese sistema de inteligencia artificial para llevar a cabo el aprendizaje de idiomas, adaptándose a las condiciones del alumno. Entonces, hay algunos ejemplos en los cuales nosotros ya empezamos a utilizar eso. Se está utilizando también en la parte de finanzas para llevar a cabo predicciones del comportamiento de las monedas, de los mercados, de las tasas de cambio. Todo este tipo de acciones se puede utilizar también en eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Por acá. ¿Sí? ¿No? ¿Siempre no? Es que vi que levantó la plumita. No, perdón. Bueno, sí, tengo una duda. A ver. Es que había mencionado acerca de la industria 5.0. Sí. Entonces, lo que entiendo, entonces, la industria 5.0 se dirige más a la inteligencia artificial que la 4. No, la 4 se dirige más a la inteligencia artificial y la 5 está retomando mucho la parte del factor humano para colocar todo esto. Toda la parte de los cobots, esa relación humano-inteligencia artificial-robot es lo que viene más fuertemente hacia la parte de la industria 5. Estamos retomando la parte del valor humano dentro de los procesos industriales, no meramente la parte de meter máquinas que sean más y más inteligentes. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Sí? Es que vi que levantaron la mano. Ah, sí, adelante. Sí. Perdón si mi pregunta se sale un poco del tema, pero quisiera saber qué tan benéfico es el uso de la inteligencia artificial en la humanidad. Presiento que, o sea, en una industria obviamente me va a reducir costos, pero igual me va a subir la tasa de desempleo. Además, presiento que somos un poco, nos adaptamos a que nos hace todo la inteligencia personal. Quisiera saber si usted piensa que en algún punto vamos a encontrar un balance entre la humanidad y la inteligencia artificial. Sí, de hecho sí, también es una pregunta muy interesante y esa pregunta tiene que ver con la parte ética de la inteligencia artificial. Se habla mucho del desempleo provocado por la inteligencia artificial, pero de hecho en cada una de las revoluciones industriales ha sucedido exactamente lo mismo y la misma pregunta. Cuando entraron las computadoras digitales en los años 80, también se temía que fuera una ola de desempleo y realmente ¿qué es lo que sucedió? Que generaron más empleos de los que se perdieron. ¿Por qué? Porque si bien algunos empleos van a dejar de existir, se generan nuevos tipos de empleos. De hecho, actualmente, digamos, hay un déficit de cerca de 500,000 personas en todo el mundo que sepan acerca de ciencia de datos. Entonces, las empresas están buscando gente que sepa realmente de ciencia de datos. Entonces, como que el empleo no se pierde, el empleo evoluciona y vamos a tener diferentes tipos de empleos, pero van a seguir existiendo esas necesidades de empleos. Y para el 2030 posiblemente lleguemos a un déficit de 25 millones de personas con conocimientos de ciencias de datos e inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo evoluciona el empleo. Ahora, con relación a lo demás, este es un tema que se toca en la ética de inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial es tan buena, entonces pues yo ya no me preocupo y dejo que ella lo haga y entonces yo ya no hago nada. Pero esto es un problema en el cual nosotros como seres humanos somos responsables de darle a la inteligencia artificial esa actividad o no dársela. Es decir, mi responsabilidad de llevar a cabo mis decisiones, mis acciones, ¿voy a seguirla teniendo yo o se la voy a dar a la máquina? Este no es un problema de la máquina, es un problema
del ser humano de decidir qué tanto le voy a dejar a la máquina y qué tanto voy a hacer yo. Es decir, voy a convertir a la inteligencia artificial en mi nana y yo me dedico a flojear todo el día, o voy a utilizar la inteligencia artificial como la herramienta que es para potencializarme y lograr hacer las cosas que usualmente no podría hacer con mis capacidades naturales. Entonces, esa es una decisión que nosotros como humanos tenemos que hacer y no es algo que digamos, bueno, se lo vamos a dejar directamente a la máquina. Entonces, es un problema ético que no solamente incluye a la inteligencia artificial, sino que incluye también al ser humano. Ahora, la inteligencia artificial está dando grandes beneficios, porque bueno, ahorita vimos obviamente en la industria y ese contexto, pero la inteligencia artificial está siendo utilizada en medicina para ayudar a los médicos a tener mejores diagnósticos y de forma más rápida. En China se hizo una competencia entre médicos humanos y una inteligencia artificial programada para poder llevar a cabo diagnóstico de cáncer en el cerebro, y resulta que los expertos humanos lograron un 68% de aciertos, mientras la inteligencia artificial logró un 85% de aciertos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que va a reemplazar a los médicos? No, significa que los médicos tienen una herramienta que les va a permitir poder hacer mejores diagnósticos. Siempre la decisión final tiene que estar del lado del humano. Entonces, ¿con quién prefieren ir? ¿Con un médico que es un 68% acertado o con un médico que gracias a una herramienta va a ser un 85% acertado? No se trata de reemplazar, se trata de potencializar la capacidad del ser humano. Entonces, en medicina se está utilizando mucho para hacer diagnósticos tempranos de enfermedades degenerativas. Se está utilizando también para mejorar la comunicación de los niños autistas con los padres. Se está utilizando en ecología para detección de especies invasoras también de forma temprana. En Australia se tienen drones controlados por inteligencia artificial que están plantando alrededor de 4,000 árboles diarios en un esfuerzo muy grande por reforestar Australia. Entonces, tiene también grandes beneficios hacia la parte humana, siempre y cuando nosotros como humanos la veamos como herramienta y tomemos la responsabilidad de que la decisión final es mía y te uso como herramienta y no te uso como reemplazo. Sí, adelante. Doctor, tomando sus comentarios, ¿cómo lograríamos como instituto potencializar a los ingenieros para que ayuden a hacer esa parte fuerte de rastreo de datos y poder ayudar a que impacte fuerte en la empresa? Bueno, en primer lugar hay que crear una cultura de datos en la empresa. Ese es un punto fundamental, que realmente las personas que se encuentran arriba en la empresa comprendan cuáles son los beneficios y de qué se trata realmente este tipo de tecnología. Y los muchachos no necesariamente tienen que volverse expertos en ciencia de datos o expertos en inteligencia artificial, porque es una carrera totalmente diferente. Pero si los muchachos empiezan a aprender la parte de analítica de datos, que esa se puede aplicar a todas las áreas, y que no hay que ser un súper experto en programación para aprenderla, ya con eso van a tener un gran beneficio y van a poder impulsar muchísimo a la empresa. Entonces, no es necesario que se conviertan en científicos de datos. Si lo quieren hacer, pues adelante, eso va a estar muy padre. Pero la parte de analítica podría ser un área fundamental para que ellos puedan mejorar a la empresa y sobre todo tener pues mayores oportunidades laborales. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, preocupación? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones podría llegar a ser peligrosa la inteligencia artificial, enfocándonos a los robots? ¿Bajo qué condiciones? Pues obviamente si se hace un aprendizaje que tenga algún tipo de sesgo, podría ser peligroso. También en términos de los robots, pues cualquier tipo de peligro con un robot tradicional, desde luego un movimiento fuera de los límites que nosotros le hemos dado puede ser peligroso, un mal entrenamiento de la inteligencia artificial, que no se tomen correctamente todos los requerimientos. Siempre va a haber riesgos, o sea, no hay una inteligencia artificial 100% efectiva. Generalmente tenemos cierto rango de comportamiento
y como en todas las áreas hay riesgos. Pero conforme vamos mejorando el entrenamiento, conforme cuando vemos que sucede algún error, entonces nosotros lo corregimos para que aprenda sobre ese error, pues se va a ir mejorando y mejorando y mejorando y esto va a funcionar mejor. Pero siempre vamos a tener riesgos. Incluso con los vehículos autónomos de Tesla, los vehículos de nivel 4, pues han ocurrido accidentes, porque la inteligencia no es 100% perfecta, a diferencia de lo que nos hace creer Hollywood. Siempre vamos a tener cierto rango de precisión. Sí, adelante. ¿Cómo podría evolucionar y qué tan factible sería que una empresa que tenga los robots y las máquinas 100% automatizadas, que como dice, nada más se le mete la acción y el algoritmo y hace o ejecuta una acción? No sé qué tan factible sea para las empresas económicamente cambiar pues esa automatización de esos robots que tienen a inteligencia artificial y no sé si también con la maquinaria y equipo que se cuenta podría trabajar en conjunto e implementar, no sé, una actualización de ese sistema de inteligencia artificial. ¿Tendría que cambiar por completo o podría trabajar en conjunto? Generalmente lo que se busca es que trabaje en conjunto y que complemente. Muchos de los robots que existen actualmente se les puede adaptar inteligencia artificial simplemente adicionando mayores sensores, adicionándoles cámaras para que tengan visión por computadora y puedan entender mejor el entorno en el cual se encuentran. Entonces sí se puede hacer el cambio. Obviamente este cambio no es simplemente llegar a instalar un software, sino que se tiene que hacer el desarrollo de esa inteligencia artificial, en particular para el ambiente y la acción que esté llevando a cabo el robot. Muchas empresas sí están llevando a cabo ese tipo de acciones, ese tipo de cambios. Incluso ya las empresas que fabrican robots, pues ya traen incorporado eso para facilitar poder meter la inteligencia artificial en los nuevos modelos y que sea muchísimo más fácil esa transición. Ahora, el costo, pues obviamente sí tiene un costo. El costo depende muchísimo del tipo de proyecto y lo que vaya a ser necesario y también, desde luego, puede llevar a cabo pues un transcurso de cierto tiempo para tener el robot en la mejor capacidad posible. Pero sí es posible, sí se puede llevar a cabo y depende también el tipo de empresa y el impacto que ese costo le vaya a dar en el momento de la creación del proyecto y también el tiempo que ellos esperen para la amortización de ese proyecto y posteriormente para ir obteniendo beneficios. Muy bien, ¿más preguntas? ¿No? Perfecto, bueno, pues entonces vamos a finalizar. Sí, ya finalizamos. Gracias. Doctor, para mí es un orgullo leer este reconocimiento muy merecido. Gracias. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Puebla, otorga el presente reconocimiento al doctor Nicolás Arrioja Landa Cosío por haber impartido la conferencia de Inteligencia Artificial en los Procesos durante el Congreso de Ingeniería Industrial 2022 en el marco del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Puebla. Nuestro lema, excelencia tecnológica con participación humana, y lo firma nuestro director, el ingeniero Fernando Chapalara, el día de hoy, 11 de noviembre del 2002. Para mí es un orgullo entregar este documento. Muchísimas gracias. Gracias por todas sus aportaciones. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y a usted por su participación. Espero que no sea la última vez, sino que sean mucho más veces, más recurrentes, y agradeciendo siempre el apoyo. Muchas gracias. Gracias. Eso es para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno. Gracias. Bueno, chicos, damos por concluida la ponencia del día de hoy y vamos a salir por esta entrada, por favor. De forma ordenada van a estar unos compañeros míos asistiéndolos para entregarles sus credenciales.